cómo se comporta. Yo lo estaba escuchando ahora adorar a Dios y quiero decirles una vez más esto. El tiempo más importante de la reunión es la que acabamos de terminar. Lo más importante de esta reunión es lo que acabamos de terminar de hacer. ¿Qué terminamos de hacer? Adorar a Dios. ¿Vieron cuando el creyente llega tarde a la iglesia? Dice, yo llego para la predicación. Terrible egoísta. Terrible egoísta. ¿Por qué? ¿Para qué nos ha salvado Dios? Para que le adoremos. Yo cuando canto, miren, si pudiera tener una voz así de un Pavarotti, rompería los techos cantando, pero como soy un gallo viejo, le doy hasta donde puedo. Porque la verdad, el mayor privilegio que tiene un hombre salvado, redimido, justificado, santificado por obra divina, es cantarle a Dios. Si tú crees que lo que cantamos es para entretenerte, estás en el lugar equivocado. Porque este es el momento donde adoramos al que nos ha redimido. Y si no te ha redimido, va a ser el que te va a condenar cuando caigas con tus dos piecitos en el mismo infierno. Esa es la realidad. Por eso es lo que estamos mirando, ¿verdad? El gran plan de Dios es realmente darte vida eterna. Él quiere salvarte. Él no quiere que tú seas simplemente alguien que le busca para mejorar su calidad de vida. Porque hay mucha gente que tiene muy buena calidad de vida terrenal, pero cuando se muera va a tener una tremenda vida de sufrimiento. Eternamente y para siempre. Hoy es la oportunidad que también tú tienes. ¿Para qué? Para que quizás comenzar la verdadera carrera de tu vida. Y la verdadera carrera de la vida del hombre comienza cuando Dios comienza su buena obra en él, en ti. Y Dios quiere, en su plan infinito y divino, es justamente de que tú comiences a tener esa calidad de vida y que no seas meramente alguien que cree en Dios a su manera. Porque si crees en Dios a tu manera, pues a tu manera también vas a ser juzgado mañana. Dios es santo. Y es un camino precioso. Vamos al versículo 3 de Primera de Pedro. Yo les pido que ustedes lo estén. Que estén leyendo todo este pasaje. Yo estoy haciendo algunos cambios. Soy de observar y a veces soy de cambiar cosas también. Y quiero afirmar un poco más también algunas cosas sobre lo que Dios quiere trasladarnos a nosotros a través del entendimiento sobre realmente lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida de aquel en el cual Él comienza su buena obra. Entonces voy a enfocarme un poquito más y extender un poco más en cuanto a esa situación de realmente llegar a entender de que no me gustaría que te fueras quizás como viniste. Viniste muerto y que te vayas muerto, no quisiera. No quisiera que si viniste vacío, te vayas vacío. Muchas veces he escuchado una frase de que los campamentos se van a llenar el balde. Y eso es para un inconverso. Un cristiano genuino en su vida, creo que cuando viene al campamento, viene a disfrutar y a brindarle a otros todo lo que él ha llenado durante el año de su vida. Esto es lo que realmente hacen los líderes cuando van a campamentos a ministrar la vida de otros como consejeros y
En oportunidades, cuando trabajé una cantidad de años en el campamento y oportunidades que compartía, decía, tú si quieres venir acá como líder, no tienes que venir a tomar fuerzas en el entrenamiento. Tú tienes que estar tomando fuerza durante todo el año, llenándote de Dios para tener que compartir de Dios. Un balde cuando recién se llena va a estar rebosante, pero un cristiano jamás se puede vaciar de la palabra. Si se vacía, si se llena de pensamientos del mundo, entonces lo que va a estar realmente ocurriendo en su vida, que no va a tener nada para compartir con otros que sea genuinamente brotando de su propio corazón. Entonces, cuán importante es también, ¿verdad?, que si tú viniste vacío, bueno, te fueras, no solo con conocimiento, porque esto es lo que más ocurre. Escuchan, reciben, en el campamento lo van absorbiendo un poco y es conocimiento. Pero después ese conocimiento muchos lo utilizan como espadachín, como autodefensa. Cuando se le reprenden algo, él salta con otra idea o con otra aplicación y toma de la palabra para autodefenderse. La palabra es para salvarnos, es para justificarnos, es para provocarnos al amor y a las buenas obras. Es para seguir un camino, la senda realmente la cual Cristo trazó en su andar en la tierra. Por eso cuando hablo acerca de ese plan divino, maravilloso, que realiza el Espíritu Santo guiándonos cada día en nuestra vida, es justamente eso, la palabra bendición, es para eso justamente. Dice así, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vamos a orar. Oremos. Amado Padre, estamos en tu presencia y una vez más queremos agradecerle, Señor, la oportunidad que nos ha brindado de adorarte, elevar cánticos hacia ti y en esa adoración, Señor amado, a través de los cánticos, darte gracias por aquellos que lo han hecho con alegría, con gozo. Y oro para que ayudes también a aprender, quienes no lo saben, los cánticos, para que cuando esté culminando el campamento, este lugar sea un trueno que sube a los cielos de cántico, de gozo, de alegría y de una adoración espiritual que sea de agrado para ti. Quedo en tu presencia rogando que me ayudes a exponer tu palabra una vez más y todo traiga gloria y honor a tu nombre. Lo pedimos orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Después voy a estar compartiendo en parte también de lo que de ciertas cosas que Dios también a mí me ha traído mucha reflexión y que lo he estado mencionando en oportunidades también en Pando, porque cuando el Señor nos ha bendecido con esa bendición espiritual, nunca más nada ni nadie nos podrá separar de esa bendición espiritual, de ser bendecidos con esa salvación. La salvación es algo que permanece en nuestra vida. Cuando alguien realmente nace de nuevo, nada ni nadie le puede separar del amor de Dios. Jamás. Tú podrás flaquear, podrás por momentos quizás, ser atrapado por un poco de tibieza, desánimo. Esta es la razón por la cual, para poder vivir una vida de una estabilidad espiritual, se requiere no de tener una vida religiosa. Hay muchas cosas que los cristianos realizamos y que se puede llegar a dar una forma y verse atrapado en esa palabra acostumbramiento.
Y la palabra acostumbramiento también puede llevar a vivir una vida religiosa, de que llega un momento y oro. Hay cristianazos que su tiempo de orar es cuando tienen el plato de la comida, ¿no? Y no te comen nada si no dice, Señor, bendice los alimentos, amén. Pero esa es su oración. Al mediodía, Señor, bendice los alimentos, gracias por proveerlo, amén. Llega la noche, Señor, gracias por los alimentos, bendícelo, amén. Pero después nunca más lo escuchó Dios. Es una vida religiosa. Una vida donde realmente comienza a resplandecer el trato del Espíritu Santo en la vida, entonces comienza a traer ciertos tratos y ciertas formas. Por eso el plan eterno que Dios tiene, ese plan divino para ti y para mí, es que también el propio Espíritu de Dios viene mostrando sus condiciones también para que tú recibas el verdadero perdón y que tu propio espíritu manifieste por haber entendido de que verdaderamente eres salvo. Mira, yo cada día me convenzo más de que el infierno va a estar lleno de pastores y el infierno va a estar lleno de personas que terrenalmente creían en Dios. Porque aún los propios demonios creen en Dios y tiemblan, nos manifiesta la palabra. Entonces, cuando estamos mirando esto de que tenemos esos dos testigos que nos revelan si realmente yo soy salvo, hay una parte de nosotros que no nos podemos engañar y que estamos muchas veces en peligro de autoengañarnos cuando estamos bajo influencia. En el campamento es muy fácil ser cristiano y comportarse como un cristiano, vestirse como un cristiano, hablar como un cristiano en el campamento. Pero en el mundo real el gran problema es que esa manifestación del comienzo de la buena obra de Dios sí ocurrió y tú confesaste realmente. Y se refleja lo que dice Proverbios 28:13, el que confiesa, coma, y luego dice, se aparta. ¿Y se aparta de qué? Se aparta de la vida vieja. Se aparta por ser una nueva criatura. Se aparta porque Dios lo ha sellado y se aparta porque la nueva naturaleza no le da la libertad para seguir viviendo esa vida de convivencia con el pecado. Entonces el propio espíritu de cada uno también va revelando a sí mismo. Esto no es algo que ocurre así, hermanos, como una varita mágica, ¿no? En algunos sí, en otros no. Algunos necesitan un proceso de ir entendiendo, porque el Evangelio es para entenderlo. La vida cristiana simplemente hacerla por motivaciones de otro, por influencia de otro, o por el avivamiento de que rodea nuestra vida, cristianos fieles, porque muchas veces hay grupos que son un grupo de hermanos que son fieles, consagrados, y hay otros que van en el montón, ¿verdad? Es como el rebaño de ovejas. No, llevamos un rebaño y ahí va una oveja media negra, pero va, es oveja, y va. Y va en el montón, pero en algún momento se larga hacia un costado y traerla es la gran tarea. Pero, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Que cuando el Señor venga y esté todo el rebaño ahí en el redil, Él, hacia arriba. El arrebatamiento es ascendente. Y acá, a encontrarnos con Él. Acá es un arriar continuo. Por eso el propio Espíritu nos va a estar revelando. Por eso el Espíritu de Dios nos dice qué debemos creer, en quién debemos de creer y por qué debemos de creer. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, hoy nosotros necesitamos ver cosas. En aquel momento el pueblo de Israel necesitaba ver cosas. ¿O tú crees que hizo andar al paralítico, verdad? Que aún hasta la propaganda de Anda dice levántate y anda, ¿no? y lo han sacado de ahí, ¿no? ¿Por qué realizó eso Cristo? Porque tenía que mostrar unas señales al mundo. Pero aún para nosotros confirmar también nuestra fe, es necesario, ¿verdad?, también recordar lo que Jesús realizó. Y mi propio espíritu, en un momento dado, va a llegar a atesorar esta enseñanza para poder testificarle a otros. Pero tu vida es la que tiene que mostrar de verdad que tú has creído en el Señor Jesucristo. No solamente de palabras, sino en hechos. Hermanos, el gran desafío es que no debemos de ser solamente oidores. El mundo generalizado es oidor. En el mundo uno pregunta y sale. En unos años nosotros yo hice una hoja grande así que era una encuesta espiritual. Entonces íbamos a la gente y le preguntábamos qué pensaba de los mormones, de los testigos de Jehová, de los evangélicos, de los católicos. Preguntas si creía en Cristo, si creía que había muerto, si creía que había resucitado. Y todas preguntas eran justamente para ver cuál era el pensamiento. Y uno se encontraba con una generalización de las personas que creían en Dios. Pero cuando uno le preguntaba, ¿pero usted cree en el modelo que dice la Biblia? No, yo creo a mi manera. ¿Usted se identifica como cristiano? Yo soy cristiano, sí, por la naturaleza humana. Porque a veces también enredan eso, ¿no? La humanización con lo espiritual. Y creer en el modelo bíblico es creer a través de lo que nos manifiesta la palabra de Dios. Por eso acá estamos mirando, ¿verdad?, que debemos de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, porque es la forma de poder llegar a ser salvo. Y cuando alguien es salvo, su vida realmente va a reflejar lo que Dios comenzó en su vida. Ahora, cada uno tiene procesos diferentes en su crecimiento espiritual, pero nunca queda una vida estancada. El cristiano, cuando nace de nuevo, él siempre va a ir a mejorar su condición espiritual, siempre. Cada oportunidad que tú leas la palabra de Dios o escuches la Biblia. A ver, ¿a cuántos aquí les gusta leer? Levanta la mano. ¿A quién les gusta leer? Tengo un 40%, 30% que le gusta leer. Gracias. Ahora, si a ti no te gusta leer, tampoco tienes excusa para no tomar conocimiento de la Biblia. Porque hoy la puedes escuchar. ¿Eres perezoso para leer? ¿O quizás te cuesta leer? Pero hoy tenemos la herramienta de poder escuchar lo que dice la Biblia. Y todavía tenemos facilidad de que podemos escoger aún poder escucharla en más de una traducción. Entonces, el ser humano hoy no tiene excusa. Y tú como joven que manejas mejor un celular que cualquier otra cosa, que un lápiz posiblemente escribiendo, tienes la oportunidad para tú poder llegar a entender. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Ahora, no es de que, ojo con este pasaje, porque muchos lo toman como que, bueno, yo soy salvo, en mi casa están todos. No, es porque si tú te salvas y tú tienes hermanos, que los tienes, ¿no? Pero si ellos no fueran convertidos, a través de ti van a escuchar, porque tu espíritu le va a llevar ¿a qué? A la necesidad de que tú los ves muertos delante de Dios. Entonces, cuando alguien comprende el Evangelio y el propio Espíritu, ¿qué es lo que le muestra? Que Él está vivo y los demás están muertos. Y cuando ve muertos a los demás, ¿qué es lo que desea? Que los demás tengan vida. Ahora, creo que estamos viviendo en una época donde un gran porcentaje de los cristianos dentro de las iglesias no han creído en el infierno como debería de ser creído. Porque si realmente creyeran en esa condenación que el mundo quiere suavizar a Dios en su ira y en su justicia perfecta, y ante la necesidad del hombre de que el hombre tiene que ser transformado, no entra al cielo por su voluntad, entonces el propio Espíritu va a guiar a ver y mostrar esa necesidad. Y cuando el cristiano realmente valora lo que es el infierno y no quiere que nadie vaya a él. Y yo te pregunto, cuando tú estés en la gloria y veas a tus hermanos o a tu hermanita pequeña, de que nunca te molestaste en llevarla a la escuelita y creció y después se transformó en cualquier cosa, y después que se transformó en cualquier cosa es una carga en tu corazón porque tú ya tienes 40 años y posiblemente esa hermanita pequeñita, tú no te preocupaste siendo que tenías autoridad y para haberla podido llevar, invertir tiempo para que vaya a la escuelita, a escuchar de Jesucristo, aprender a orar, aprender a conocer la verdad. Hermanos, y ahí sí te va a venir un verdadero arrepentimiento porque tú vas a encontrar la culpabilidad delante de Dios. Porque el propio Espíritu también va mostrando a cada uno la realidad de lo que Él es en la propia vida. Pero tenemos que llegar a entender que el Espíritu Santo es quien nos va abriendo ese camino para poder entender nuestra necesidad. Entonces, cuando alguien se entrega a Cristo, nace de nuevo, es una nueva criatura. Él quiere que los demás también lo lleguen a ser. Yo te pregunto, ¿tenés algún personaje dentro de la Biblia con que te identifiques con él? ¿Te identificás quizás con Moisés? ¿Con José? ¿Con Sansón? Hay personajes que nadie se quiere identificar con él, ¿no? ¿Alguien se identifica con Judas? No, nadie quiere. Pero la Biblia nos muestra también ejemplos de vida para que nosotros no autoexaminemos y realmente podamos comprender qué es lo que está ocurriendo en nosotros mismos. Por eso el espíritu del creyente le dice que él cree estos grandes hechos concernientes a Jesucristo. Cree que Jesucristo murió, cree que Jesucristo resucitó, cree que Jesucristo dejó la gloria, cree que Jesucristo se humanizó para darle una oportunidad de ser salvo. Mira, si Cristo no se hubiera transformado en hombre, tú podrías tener muchas opciones para autojustificarte. Pero Él fue enteramente como tú. Él tuvo las mismas tentaciones que tienes tú. Él sufrió el dolor. Como dije anteriormente, Jesús lloró. Tú has llorado muchas veces, ¿no? Muchas veces has pasado por situaciones que no te gustaría volverlas a vivir. Pero el Espíritu de Dios nos dice también que debemos de arrepentirnos. Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En un momento que ese bautismo era una señal de la persona realmente se convertía, se entregaba, reconocía, aceptaba. Y no era sencillo que ocurriera esto, porque aquí habían dos cosas. A ver, ¿cuántos cristianos hay de que
se identifican con otros cristianos como salvos. Te hago otra pregunta. ¿Quiénes trabajan en tu trabajo saben que tú eres cristiano? Los que estudian, liceo, UTU, donde vayan, ¿saben que tú eres un hijo de Dios? ¿Le has contado a otro que tú eres un hijo de Dios? ¿Has rechazado ofertas de pecado diciendo, no, mira, yo esto no lo puedo compartir, no lo puedo aceptar, porque eso es pecado y no quiero la ira de Dios sobre mi vida? ¿Has hablado de esa manera? ¿Te has identificado de esa manera? ¿Has rechazado ofertas y tentaciones de pecado diciendo no? ¿Saben que cuando yo conocí al Señor, a mí me costó un tiempito hasta que me di cuenta que yo estaba mintiendo? Y un día, en estas lecturas, tenía, no sé, tal vez que un médico que me había entregado a Jesucristo. Pero yo en aquel momento yo fumaba. Entonces los clientes venían a mi taller y me ofrecían cigarros. Y yo les decía, no, recién tiré. Y venía otro, y parece que me lo mandaba todos los días, me mandaba uno, ¿no? Pero llegó el momento en que dije, no, muchas gracias, no lo hago más porque entendí que esto es pecado. ¿Saben que cuando manifestamos eso, hermanos, lo que te cae de peso de encima, tú no te haces una idea? La alegría y la seguridad que te invade, la fortaleza y la gracia que viene sobre ti, es algo como, no sé ni cómo explicarlo, pero sí sé que nunca más se ha borrado de mi vida, y el identificarse con Jesucristo es la cosa más tremenda y preciosa. Por eso debemos de que, bueno, como manifiesta aquí la palabra, ¿no? Esa identificación, pero acá ocurría algo que no era solamente confesar, no era solamente arrepentirme de mi pecado, sino que había una demostración. ¿Saben lo que debería decir en aquel momento para un judío ser sumergido en las aguas? ¿Saben lo que era eso? Con Rubito recordamos a Macubi, ¿no, Rubito? Un profesor de instituto judío. Hay muchos que han visto a ese profesor de instituto en Oremé. Y cuando él se declaró ser seguidor de Cristo y haber aceptado a Cristo como su Salvador, su familia hizo un velorio y enterraron un cajón. Representando a él lo enterraban. No querían saber. ¿Tú te imaginas en este momento, y acá estamos hablando ya de que hubiera pasado, no sé, 1900 años, no sé en qué año se convirtió Macubi, pero sí sé de esto, hermanos, lo que era en este momento realizar esto, arrepentirse, confesar y luego ir a bautizarse. Era algo público, no se podía esconder. Era una manifestación de realmente esa nueva naturaleza. La nueva naturaleza que se va a manifestar en tu vida es cuando tú también te confieses delante de la gente como un seguidor de Cristo, como alguien que también reconoce de que no es perfecto, que necesita de la ayuda de toda la iglesia. Y yo esta mañana hacía el devocional y enviaba a los hermanos y decía, oren por mí, apóyenme en oración, lo necesito. Hermanos, si no hay cosa más bonita que pedir el socorro a otros para que oren, tener la valentía de reconocer fragilidades que tenemos todos. Tú luchas con cosas en tu vida, quizás luchas con tomar decisiones en tu vida. A veces no se toman las decisiones porque se tiene temor. Pero cuando tú te refugias y aprendes a refugiarte verdaderamente en Jesucristo, hermanos, el amor de Dios echa fuera el temor. Echa fuera el temor.
recibir de la gracia de Dios, recibir del Espíritu de Dios esas condiciones. En Lucas 2:46 Él le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y llegando al templo Betel en el 2026. La palabra de Dios es viva. Hoy es el mismo mensaje que daba Pedro, que lo dio Cristo a través de su propia vida. Dejar la gloria, humanizarse. Yo no sé si tú estarías dispuesto a vestirte con los harapos de alguien que vive en ciertos lugares de gran pobreza, si tú te vestirías esas ropas, si saldrías a pasearte por la ciudad o ir a un lugar de estudio vestido con toda esa basura, quizás andrajoso, ¿no? Si tú andarías así, yo comparo eso, hermano. Dejar su gloria, humanizarse, tener nuestra forma, para no enfrentarnos, para decirme, yo he vencido el mundo, vosotros también podéis hacer. Y lo podemos en el Señor. Y lo podemos en la gracia. Lo podemos porque el Espíritu mismo nos enseña, nos ayuda. Sin el Espíritu Santo no hay un verdadero arrepentimiento. Sin el Espíritu Santo no resistiríamos vivir una vida en santidad en toda nuestra manera de vivir. Por eso no tenemos excusa para decir, no puedo con esto. A muchos les encanta decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿te fortalece de verdad? Hay muchas cosas que son tan diferentes. Cuando uno mira la vida de ciertos personajes, mirar la vida de David, ¿no? Ser ese jovencito que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero ¿qué había ocurrido en su vida? Había comenzado la gran obra de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Tienes que refugiarte verdaderamente en Él. Por eso el espíritu del creyente también le dice que se ha arrepentido de todo pecado. Un hombre puede engañar al mundo tocante a su arrepentimiento, porque nosotros no podemos ver la mente ni el corazón de la persona, ¿verdad? Pero tengo que recordarles que jamás podrás engañar al espíritu ni engañar a tu propio espíritu. Por eso necesitamos estas dos cosas. El Espíritu Santo y tu propio espíritu revelas. Y tú mismo no te puedes mentir a ti mismo. Si tú tienes dudas, pues pregunta. Busca a Dios. No tenemos la suficiencia como para tener toda esa autoridad, hermano. Necesitamos refugiarnos verdaderamente en Cristo. Saben, muchos se convencen de ser cristianos y hasta los pastores suelen ser engañados. ¿Qué ha ocurrido, Rubita? Que nos muestran, nos entusiasmamos los pastores, vemos una vida, ay, hermano, yo... por años, ¿verdad? Siempre ahí, entusiasmado y dando para adelante oportunidades, ¿no? Y a veces nos entusiasmamos con que aquella persona sí demostró un gran interés y va pasando el tiempo y vemos cosas preciosas en él. Y en un momento dado comienza a ver otros, ¿no? El pecado nunca queda oculto, Dios lo trae a la luz en algún momento. Y lo revela y lo muestra. Ahora el propio Espíritu revela a sí mismo si eres o no eres. Y quiero animarte a esto. No juegues con eso. ¿No tienes seguridad de ser salvo? ¿No entiendes lo que estamos hablando? Pues a mí me gustaría sentarme y hablar contigo, o busca otro líder, busca a alguien que te explique qué cosas se van a manifestar en alguien cuando es salvo. ¿Qué es lo que va a reflejar en tu vida cuando se es realmente salvo? Hay una naturaleza que cambia. 2 Corintios 5:17 lo dice claramente. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura.
Y poco a poco y al pasar del tiempo, tú vas a ir cambiando y viendo cosas diferentes en ti mismo. Va a llegar un momento donde siempre doy esta ilustración de que tú revés la vida y te miras hacia atrás y tú vas a ver el progreso, porque tu propio espíritu te va a ir mostrando la cosa que tú vas dejando por rogarle a Dios de rodillas y llorar delante de Él. Mira, hay cosas en nuestra vida que van a costar lágrimas. Hay cosas que te van a costar y vas a luchar contra ellos. Y te digo más, la Biblia habla de que nosotros somos espectáculo de los ángeles. Espectáculo de los ángeles. Hay cosas que los cristianos hacen que los ángeles se deleitan en verle, y hay otras en el cual son la gran causa de vergüenza para el reino de los cielos. Y lo ven todos nosotros. El Espíritu Santo lo conoce todos nosotros. Ese mundo espiritual lo conoce todos nosotros. Los demonios conocen todos nosotros. No hay secretos. Y la gente, y muchos, ¿verdad?, de los secretos, realizan cosas en las cuales mañana va a estar registrado y le va a ser leída y le va a ser mostrado por Dios en el juicio, porque Dios también, si Él está anotando todas las palabras dichas en ociosidad por el pecador, tú te imaginas, y lo repito 3 millones de veces, lo que hablan los cristianos, cómo actúa un cristiano, lo que realiza con su vida, lo que realiza con su cuerpo, lo que realiza con sus pensamientos. Dios lo está registrando para el día del juicio. Dios es amor, el mundo quiere suavizar que es tan amoroso Dios que Él no va a enviar a nadie al infierno. Hace un tiempo atrás con los testigos de Jehová, esa discusión es verdad. Yo dije, amigo, ¿tú crees que la Biblia habla más del infierno que del cielo? ¿Cuál es la razón? Dios es amor, sí es amor, su esencia es amor, pero es un Dios justo, es un Dios de justicia, es un Dios que no tolera el pecado, es un Dios que está ahí esperando cada pecador, no importa la condición que venga, no importa. Tengo ejemplos, hermanos, de personas que han sido alcanzadas con una vida tan perdida. Y uno ve la gracia de Dios, ¿verdad? Que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. No vino a buscar lo bonito ni lo bueno de este mundo, vino a buscar pecadores hundidos en lo más profundo de sus pasiones y deseos y de su propia maldad. Él vino para eso, a rescatar ese tipo de personas. Él vino para darle una oportunidad a toda la humanidad, ricos y pobres, homosexuales, transexuales, o no sé, o lo que le quieran llamar, como alguien dice que se identificaba con un elefante, y bueno, que muestre la trompa, ¿no? Hermanos, hay cosas que las personas se identifican, pero tenemos que ser genuinos, necesitamos de Cristo. Necesitamos de que Dios realmente obre y trabaje en nuestro propio corazón. Pero los pastores muchas veces solemos ser engañados. Sin embargo, a lo largo del tiempo comenzamos a ver los verdaderos detalles que empiezan a aparecer en esa vida. En Mateo capítulo 7, versículo 16 dice, por su fruto los conoceréis. Ayer manifestaba esto también, por su fruto los conoceremos. Unos a otros, hermanos. Y los espíritus también, ellos se unen, ¿no? Eso es una gran realidad. Pero Dios, ¿qué quiere? Bueno, que tú des buenos frutos, que sean reales, que sean sinceros, que broten porque hay una verdadera obediencia y sumisión. Cantábamos sobre la sumisión hace un momento, ¿no? Más allá de que a veces hablar de una vida de sumisión parece que cuesta mucho entender que entrar dentro de los planes de Dios es la bendición más preciosa que nosotros podemos tener. Por eso el Espíritu propio de Dios nos va revelando, nos va mostrando todo lo que el Señor está realizando para que seamos perdonados. Pablo dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca
Ayer citábamos esto, si confesares con tu boca. Tiene que salir palabras de tus labios. Tiene que salir la realidad de tu necesidad y hablársela a Dios, contársela a Dios. Y lo que no comprendes, pedir la ayuda para comprenderla, pero es necesario que tengas una verdadera comprensión. Entender tu necesidad, entender de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y Él poco a poco va abriendo camino para nosotros, y cuando Él abre camino y estamos dispuestos a obedecer y seguirle a Él, entonces vas a estar en la verdadera senda de la vida, porque Él va a hacer prosperar todo lo que tú realices. Y mucho de ese camino también va a haber muchas etapas de llorar, de luchar, de caer, de levantarte, y lo importante es seguir. Y seguir. Ojalá desde el día que tú conoces al Señor no tropieces nunca, no caigas nunca. Pero en esta vida, más acá, más allá, también se experimentan y se tienen muchas vivencias. Y las vivencias, si tú comprendes y aceptas lo que dice Romanos 8:28, que muchos, hay un hermano Carlos que dice, yo no lo comprendo Romanos 8:28, hermano, porque se me cayó el palo de la casa arriba de la cama, ¿no? Yo comprendo. Los que aman a Dios todo ayuda bien, que se me haya caído medio techo no lo comprendo. Pero si lo hubiera agarrado acostado durmiendo, ¿qué hubiera ocurrido? Los que aman a Dios, y todas las cosas están ahí, hermanos, para que lo que ocurre sea para nuestra propia enseñanza. Lo que hay que tener es esa aceptación de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, si tú realmente confiesas con tu boca y crees en lo más profundo de tu corazón que el Cristo, el cual se te predica, se te enseña, se te habla, Él resucitó. ¿Tú crees que Cristo resucitó de verdad? Esto parece una palabra tan tonta. ¿Crees de verdad? ¿Crees de verdad lo que la Escritura menciona sobre la persona de Cristo? ¿Crees de verdad cuando Él recibió sus clavos, aquellos clavos en sus manos? ¿Tú crees que eso ocurrió? Una cosa es leerlo, otra cosa es creerlo. Muchos cristianos, los cristianos leen la Biblia, pero ¿llegan a creer todo lo que la Biblia realmente dice? Hay muchos que sí, pero creo que no todos llegan a tener una verdadera valoración al sacrificio de Cristo en la cruz. El plan de Dios para tu vida fue enviar a ese Hijo para abrirte un camino, para que tú tengas por dónde transitar. Mira, no caminamos a través de la suerte, caminamos pisando donde Cristo recorrió ese camino. Y no fue fácil el camino de Cristo. Por algo somos llamados a ser participantes de los sufrimientos de Cristo, hermano. Y Dios nos ayude a valorar, pero el propio Espíritu de Dios nos va mostrando, nos va revelando estas cosas para que el versículo 10 dice, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te gustaría hoy decirle a Dios, Señor, yo quiero conocerte como mi Salvador? Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, creo que tú resucitaste, creo que solamente la sangre que tú derramaste en la cruz puede limpiar mi corazón de todo pecado, creo. Y si no crees, le puedes decir algo más, ayúdame a creer eso. No vas a ser el primero que le pide a Dios que lo ayude a creer. A creer lo que dice la palabra. Creer de que Él tiene toda autoridad y poder, no solamente para resucitarte, sino para cambiar tu propia naturaleza pecadora y hacer de ti alguien que pueda transitar en la vida siendo santo en toda tu manera de vivir. Esto es lo más importante, hermano. Y mira que habla de toda, ¿no? ¿Eras mentiroso? No vas a vivir más esa vida. ¿Eras homosexual? No vas a vivir más esa vida. ¿Eras un ladrón?
no vas a vivir más esa vida. ¿Eras un drogadicto? No vas a vivir más esa vida. Pero ¿cómo se superan esas cosas, hermanos? Es orando y rogando por la ayuda de Dios. El pecado que es vencido sobre las rodillas, eso va a permanecer contigo hasta que te vayas a la eternidad. Lo que se vence sobre las rodillas, lo que se vence en la humanidad, en decir yo esto no lo realizo más, tiene un efecto muy diferente cuando dice, Señor, ayúdame a eso, no realizarlo más. Y cuando lo superas y lo pasas a la espalda, te puedo asegurar de que tú tendrás la victoria perfecta. Por eso el Espíritu nos dice que debemos de confesar a Cristo delante de los hombres. Esto es parte del sellar del propio Espíritu. Lo que dije anteriormente, ¿es sencillo identificarse con ser un hijo de Dios? ¿Te es fácil para ti? Por eso te pregunté al principio, tus compañeros de estudio, tus amigos en el barrio, ¿te conocen que eres un cristiano, que eres un hijo de Dios? ¿Que no les acompañan ciertas cosas de la vida porque temes a Dios? ¿Lo saben? Porque mira lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y para mí esto es tan importante, hermanos. Y creo que si todos los cristianos, todo aquel que se identifica y que sabe que ha nacido de nuevo y no vive esto, a mí me causa temor. Y esto es lo que más se ve, esta falla. Esto es una falla. Acá hay un problema muy grande y por algo, el Señor lo ha dicho. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dijo esto, hermano? Porque esto es lo que más les cuesta al hombre, confesar a Jesucristo como su Salvador. Aquellos que van al liceo, ¿cuántos están estudiando en el liceo? Unos cuantos, ¿no? Algunos ya han terminado. ¿Te es fácil decirle a los compañeros de tu clase que tú eres un cristiano? ¿Te es sencillo? ¿Verdad que es un peso grande, no? Pero tú piensa esto y razona esto, ¿no? Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y después, ¿qué dice? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos dos cosas bien importantes acá, hermanos. Y es una decisión que está en ti también. Hay cosas que Dios nunca va a hacer por nosotros. Nunca va a ser por nosotros. Hay cosas que nos compete a nosotros realizarlas y llevarlas a cabo. Pero esta confesión delante es la identidad verdadera del sellado de Dios en un pecador redimido. Soy un hijo de Dios, perdona, yo eso no lo comparto. Por eso el espíritu del creyente le dice que él ha confesado sinceramente. Su fe en Cristo, si es verdadera, entonces, ¿qué le va a estar diciendo tu propio espíritu a tu propia conciencia? El Espíritu de Dios nos dice que debemos de ser sepultados con el Señor en el bautismo y resucitar a una nueva vida para ser salvos. Sin esto, hermanos, no puedes vivir una vida cristiana. No puedes vivir esa vida que Dios está esperando ver en ti. Alguien que está contendiendo ardientemente todo el tiempo contra sí mismo y contra el propio pecado y contra la mentira del mundo. Hermano, si tú amas al mundo más que a Dios, te puedo asegurar que estás en un gran problema. Por eso Dios te ayude a entender estas cosas.
y apreciar de verdad que el Espíritu de Dios quiere que tú vivas esto y que sea una realidad en tu propia vida. Y Dios te ayude a entender y apreciar estas verdades en ti. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice en Gálatas 3:27. Pero tiene que haber esa obra de Dios. Estar revestido de Dios no es vivir una vida religiosa. Esa vida liviana, hermanos, no es para los verdaderos hijos de Dios. Por eso cada día Dios te ayude, Dios te bendiga, Dios te fortalezca. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que estar en nosotros en una forma natural. Porque hay problemas, sí, que ocurren en este mundo y la influencia de lo que se está viviendo, y aún como este mundo se está moviendo en estos tiempos, hay cosas, hermanos, que tú tienes que desecharla de tu vida. Pero tienes que comprender que Dios te ama, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una vida que Dios quiere brindarte. Por eso el Espíritu de Dios no quiere ver muchas cosas en ti. El plan de Dios es salvarte de esa condenación eterna. Y luego de la muerte no hay más oportunidades. Mientras vivas, tú tienes la gran oportunidad. Porque un muerto, cuando hable en el infierno, no será escuchado. Pero un muerto, cuando habla acá y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree con todo su corazón que Dios, el Padre, le levantó de los muertos, entonces la iglesia, los hermanos, va a ver en ti el comienzo de la buena obra de Dios. Nos encantaría poder, ¿verdad?, saber y ver en ti que también le buscas con todo tu corazón y que lo necesitas, porque es la forma de salir de lo más profundo de un pozo. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador personal? ¿Te gustaría en el tiempo de Dios y yo, quizás a sola o con alguien, entregar tu corazón para Cristo? Porque el plan de Dios es para darte vida eterna. Ese es el plan de Dios, darte vida eterna. Luego siguen muchos subpuntos de los planes de Dios, como tu vida personal, tu profesión, formar tu familia, utilizarte en la obra, levantarte como siervo de Dios, quizás que mañana seas un evangelista, misionera, misionero. No sé cuál es el plan, pero sí sé de que Él quiere hacer de ti un hombre, una mujer que confiese su nombre en todo lugar y que se prepare para el gran encuentro con su Dios. Vuelvo a repetir, esta vida en Cristo no es para mejorar la calidad de vida terrenal como propósito, es prepararte para la eternidad. ¿Te estás preparando para eso? ¿Te gustaría comenzar esa preparación con esa visión de lo que viene? Lo que viene es lo mejor. Pero hay un trecho largo para recorrer y para caminar. Por eso voy a estar mirando en el día de mañana, ¿verdad?, algunas cosas en la vida de José, porque de él podemos tener muchísimas cosas para estar mirando, que Dios tiene un plan. Y ojalá tu vida comenzara, o tu vida ya sea la vida de un José, la vida de un Gedeón, la vida de hombres como Pablo, como Pedro, porque creo que acá podemos haber muchos Pedros. Yo me identifico con un personaje en la Biblia, ¿sabían? Yo me he identificado siempre mucho con Jefté, por algo que realicé en el comienzo de mi vida, haciendo un compromiso y prometiéndole a Dios algo que Dios no me lo había pedido. Y después tuve que pasar los años y la tuve que remar.
pero Dios estuvo ahí siempre para revestirme y aún para ser acompañado en lo que le había prometido a Dios. Y recuerda esto, lo que prometes a Dios, cúmplelo. Si le prometes a Dios algo, cúmplelo. Y yo te invito para que tú simplemente hables con Dios, le entregues tu corazón a Dios, reconozcas tu pecado, le pidas a Dios para las luchas y confusiones en tu propiedad que puedes tener. Voy a decir algo. Yo considero que un adolescente jamás debería de estar hablando de novia y novio, un adolescente. Voy a dar la razón. Porque un adolescente no está preparado totalmente para controlar sus emociones. Y necesitamos una madurez. Una amistad es muy bueno tenerla. Una visión hacia adelante es muy bueno tenerla. Pero recuerda, la carrera más importante de tu vida es seguir a Cristo con todo tu corazón. Y llegar a tener la vivencia de que Dios es tu amigo. Es tu amigo. Y que tu propio espíritu te revele a ti mismo que tú te sientes que eres un amigo o una amiga de Dios. Que Él sea quien escuche todas tus luchas y tus pruebas. Por algo Jesucristo cuando enseña a orar dice, entra a tu cuarto, cerrada la puerta, habla. Dile todo a Dios, cuéntaselo a Dios. Y pídele que te ayude a vencer todas las luchas y pruebas que tú estés teniendo. Y te puedo asegurar esto, vas a tener victoria si lo buscas con toda sinceridad a Él. Dios les bendiga ricamente. Que Dios otorgue un buen tiempo en el Dios y yo. Que sea un tiempo de hablar con Dios de verdad. Si alguien le reconoce como su Salvador, nos encantaría escuchar. Acepté a Cristo como mi Salvador, simplemente para agradecerle a Dios. Habla con el líder, habla con alguien. No lo sabes hacer, pide ayuda. Pero por favor, espero que no te vayas como viniste. Si viniste muerto, no te vayas muerto. Vete lleno de vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Viniste con una vida desgraciada, que te vayas con una vida plena en su bendición. Y que Dios te bendiga ricamente. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, venimos a tu presencia para rogarle, Señor, que bendigas cada corazón. Tú conoces cada joven, cada adolescente que hay en este lugar. Tú sabes las luchas que cada uno pueda tener dentro de sí mismo. Aún todo lo que le falta entender, creer, y luego para que tu Espíritu Santo le guíe a toda la verdad y puedan entender de que Dios ha venido para que tengan una vida diferente de la que tienen hasta el día de hoy si no está en su corazón. Padre, que tú bendigas a cada joven, bendiga a cada líder, ayuda a que este campamento siga siendo guardado por ti, que tu palabra, Señor amado, aún en esta tarde, sea de gran bendición, utilizando a Iván para trasladar la enseñanza y desafiar los corazones a seguir viviendo una dependencia totalmente del Señor. Y tú bendigas ricamente y quedamos agradecidos delante de ti, pidiendo todo esto, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.